Reciban un saludo cordial participantes del Diplomado en Gestión de Procesos Electorales. Quien les habla, Eusebio Ortiz, funcionario adscrito a la Oficina Nacional de Registro Electoral. Junto con el equipo de trabajo hemos preparado la siguiente presentación sobre procesos esenciales del registro electoral, que forma parte del capítulo 5 que contiene la materia de registro electoral, fundamental en la organización de cualquier proceso electoral. Espero sea de su completo agrado. El tema 3, procesos esenciales del registro electoral, fue estructurado con el siguiente contenido. Definición del registro electoral. Haremos algunas precisiones sobre la definición en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Características del registro electoral venezolano. Fuentes primarias del registro electoral. Revisaremos en este punto todos los orígenes de información que permiten la conformación del registro electoral. Posteriormente, trabajaremos en sí lo que corresponde a los procesos esenciales, que son 4. La inscripción en el registro electoral, la actualización en el registro electoral, la depuración del registro electoral y los reclamos al registro electoral, para finalmente abordar las objeciones en el registro electoral. Definición de registro electoral. El registro electoral es la base de datos que contendrá la inscripción de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que, conforme a la Constitución de la República y a las leyes, puedan ejercer el derecho al sufragio. Artículo 27 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Como pueden observar en la lámina, hemos querido agregar algunas precisiones necesarias a la definición de registro electoral. La primera de estas precisiones es el carácter voluntario de la inscripción. A diferencia de otros países, en Venezuela, nuestra legislación vigente establece que la inscripción o incorporación al registro electoral es de carácter voluntario y no obligatorio. La segunda consideración que debemos hacer es sobre quienes conforman el registro electoral. Los venezolanos y venezolanas mayores a 18 años, los extranjeros y las extranjeras mayores también a 18 años, pero que adicionalmente tengan más de 10 años de residencia en el país. También debemos señalar que a los efectos de un proceso electoral, los ciudadanos y ciudadanas, tanto venezolanos como extranjeros, que cumplan los 18 años de edad en el lapso comprendido desde el corte de registro electoral y el día inclusive de la fecha de la elección. La tercera precisión refiere a la capacidad jurídica para ejercer el derecho al sufragio, es decir, quienes conforman el registro electoral deben tener la capacidad jurídica para ejercer su derecho al voto. No pueden presentar ninguna objeción que impida esta capacidad para ejercicio del sufragio. Por último, el registro electoral está organizado por estados, municipios, parroquias y centros de votación. Esto permite la posterior conformación de las circunscripciones electorales que determinan los ámbitos de acción electoral para los diferentes cargos de elección popular. Otras definiciones o formas de ver el registro electoral son las siguientes. Es un prerequisito para participar en un proceso electoral, por ejemplo. Lista que contiene información sobre las personas que son aptas para ejercer el derecho al voto y que se han inscrito formalmente ante los organismos correspondientes para ello, es decir, listas de electores. Es una garantía de transparencia y pulcritud de los procesos electorales y de la democracia.
y por supuesto la definición contenida en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Características del registro electoral venezolano. En primer lugar, es voluntario, es decir, tanto la inscripción como la actualización de sus datos corresponde a las solicitudes realizadas por las ciudadanas y los ciudadanos. En segundo lugar, es continuo o permanente, es decir, la conformación del registro no obedece a la ejecución de un evento electoral en particular, sino más bien la inscripción y la actualización, es decir, sus datos son continuos en el tiempo y a los efectos de un proceso electoral se determinan características en cuanto al tipo de evento, a la fecha de realización del evento, y de esta manera se obtiene lo que denominamos comúnmente como padrón electoral, es decir, la foto o las características particulares de ese registro electoral que es de carácter continuo para ese evento en particular. En cuanto a su administración, es independiente y centralizada, es decir, corresponde a la Comisión de Registro Civil y Electoral como órgano del Consejo Nacional Electoral la administración, actualización, depuración, conformación del registro electoral a nivel nacional. Su estructura organizativa está determinada por circunscripciones que van desde el nivel más alto o general, que es la circunscripción nacional, hasta llegar a la circunscripción más baja o elemental, que es la circunscripción municipal y parroquial. De esta forma tenemos que el registro electoral se estructura a nivel nacional por circunscripciones determinadas por estados, municipios y parroquias. La cédula de identidad laminada, aunque esté vencida, es el único requisito indispensable para solicitar la incorporación o actualización de datos en el registro electoral. Ese documento de identificación lo emite el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME. Sin embargo, para su obtención, es decir, para la asignación de los seriales de cédula, es necesario cumplir con requisitos vinculados directamente con la identidad de los ciudadanos. Esta materia está regulada y administrada por la Oficina Nacional de Registro Civil. Entonces, cuando hablamos de fuentes primarias del registro electoral, nos referimos específicamente a esos actos administrativos que permiten la identidad e identificación de los ciudadanos a los efectos de posteriormente cumplir los trámites administrativos necesarios para su incorporación en el registro electoral. Tratando de poner estos conceptos en ejemplos tangibles, encontramos que de esa unión o de esa relación entre la identidad que reposa en el registro civil y la identificación que reposa en el SAIME, se genera la cédula o el serial de cédula de identidad, el cual desde el punto de vista técnico está contenido en lo que conocemos como archivo de cedulado, que es la fuente
original de datos de identificación del registro electoral. Cuando un ciudadano acude a un centro de inscripción o actualización del registro electoral y solicita su incorporación, actualización o reubicación, los datos que suministra referidos a su cédula de identidad permiten extraer del archivo de cedulados el resto de la información que ya está previamente contenida y que es actualizada periódicamente con las incorporaciones y modificaciones que realizan los ciudadanos en el SAIME. Por otra parte, si nos detenemos en la materia de registro civil, encontramos modificaciones de los datos de identificación. Las más comunes de estas modificaciones corresponden a el apellido de casada para las ciudadanas que a través de un acta de matrimonio solicitan ante el SAIME la modificación del segundo apellido en su cédula de identidad. Esa modificación, una vez que se ejecuta en el SAIME, se actualiza de manera automática en el archivo de cedulados que reposa en el SAIME. Una sentencia de interdicción civil determina que un ciudadano, a los efectos de sus derechos políticos, no tiene la capacidad para el ejercicio de manera autónoma, es decir, necesita que otro ciudadano previamente descrito e identificado en la sentencia de interdicción pueda ejercer los derechos políticos por el ciudadano que ha sido objeto de la interdicción. Como esos, hay muchos casos que se devienen no solamente de hechos vitales, que son dos, nacimiento y defunción, sino también de actos administrativos. Si nos vamos al lado del SAIME, encontraremos también un conjunto de trámites administrativos que modifican constantemente el archivo de cedulados, que, como dijimos, es la fuente de origen de los datos de identificación que son reflejados en el registro electoral. Si un ciudadano extranjero, cumpliendo con las condiciones necesarias, se naturaliza, es decir, adquiere la nacionalidad venezolana, tiene dos seriales de cédula asignados en un primer momento, en una primera instancia. Un serial como extranjero y un nuevo serial que le es asignado con la naturalización. A efectos del registro electoral es necesario que el serial que tiene el ciudadano como extranjero sea condicionado para evitar que pueda con este serial y con el serial asignado como venezolano ejercer el derecho al voto. Es por esta razón que el serial de extranjero se marca con una objeción que conocemos y vamos a ver más adelante como objeción de extranjero naturalizado. De igual forma, cuando hablamos de los venezolanos residenciados que viven fuera del país, para solicitar su incorporación o actualización en el registro electoral requieren cumplir de requisitos adicionales relativos a su permanencia y condición legal en el país en el cual están residiendo actualmente. Estos documentos o esta condición de legalidad se verifica mediante la visa vigente, si aplica para el país donde se encuentra, o el pasaporte debidamente vigente.
Como eso hay muchos ejemplos que podemos ir citando y que seguramente revisaremos en el transcurso de estas láminas que hemos preparado. Podemos decir entonces que existen un conjunto de hechos vitales y actos administrativos que permiten la inscripción, actualización y depuración del registro electoral por dos vías. La primera es la asignación del documento de identificación a los ciudadanos y la segunda vía es a través de los actos administrativos y hechos vitales también, como el caso de las defunciones, que determina la depuración del registro electoral. Una vez entendido el valor fundamental que tienen como fuentes primarias del registro electoral la Oficina Nacional de Registro Civil y el SAIRE, podemos entonces incorporar un elemento adicional que sin embargo no es menos importante. Si recuerdan, en la lámina anterior habíamos hablado de que la conjunción de la identidad y la identificación permitía la obtención del serial de cédula de identidad. Existe una oficina que se encarga de supervisar que el documento de identificación haya sido emitido conforme a los requisitos de ley establecidos para tales efectos, es decir, haya sido emitido de manera legal. Ese ente es la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación. Es una oficina que se encarga de regular la emisión del documento de identificación y por eso debemos incorporarla dentro de las fuentes primarias, porque de sus decisiones depende que el serial de cédula de identidad esté debidamente habilitado para el resto de los actos administrativos relativos al registro electoral y a la identificación de los ciudadanos. Si bien no pueden ser catalogados como fuentes primarias, existen un conjunto de elementos externos al Consejo Nacional Electoral que son inherentes a la conformación del registro electoral, ya que pueden las acciones, actos y sentencias derivadas de estos actores modificar la condición de los ciudadanos en el registro electoral. Nos referimos a los tribunales, a la Contraloría General de la República, a las organizaciones con fines políticos y a los ciudadanos electores o electoras. Estos elementos constantemente hacen solicitudes, determinan acciones que modifican de manera permanente o de manera temporal la condición de los ciudadanos en cuanto al ejercicio de sus derechos políticos. Los procesos esenciales del registro electoral son 4: inscripción, actualización, depuración y reclamos. La inscripción no es más que la incorporación de las ciudadanas y ciudadanos en el registro electoral. La actualización de datos corresponde a la modificación de los datos de identificación, de residencia o de centro de votación de las ciudadanas y ciudadanos en el registro electoral. La depuración consiste en la exclusión del registro electoral
de aquellos ciudadanos a solicitud de una acción administrativa o judicial. Y los reclamos corresponden a la acción determinada por los propios ciudadanas y ciudadanos en el registro electoral. La inscripción no es más que el trámite administrativo mediante el cual se incorporan a todos aquellos ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. En relación al artículo 29 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que determina quiénes pueden ser incorporados en el registro electoral, es conveniente precisar que a los efectos de un proceso electoral podrán incorporarse a los ciudadanos que cumplan 18 años en el lapso comprendido desde el corte de registro electoral hasta el día inclusive de la realización del evento electoral. El proceso de actualización del registro electoral se lleva a cabo a través de los centros de inscripción y actualización instalados a nivel nacional. Es importante destacar que cualquier solicitud de actualización que no modifique el centro de votación de los ciudadanos es considerado como un movimiento de actualización de datos, mientras que aquellas solicitudes que modifican el centro de votación del ciudadano es considerado como un movimiento de actualización o reubicación del centro de votación. Dentro de los procesos esenciales del registro electoral, la depuración es quizás uno de los más complejos. Supone excluir, revertir o suspender a las ciudadanas y ciudadanos del registro electoral. Todo ello soportado mediante los trámites administrativos, tanto de entes internos como de entes externos al Consejo Nacional Electoral, como por ejemplo la sentencia firme de los tribunales de la Nación, las resoluciones de la Contraloría General de la República, las actas de defunción emitidas por los registros civiles a nivel nacional, las objeciones colocadas por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, las objeciones u observaciones colocadas por la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación, la ONSCRI, entre otros. Desde el punto de vista técnico y práctico, a los efectos del archivo de registro electoral, la depuración se corresponde al acto de colocación de una objeción al registro que corresponde al ciudadano, al cual a través del acto administrativo se le instruye la colocación de dicha objeción. Esta objeción puede ser de carácter permanente o de carácter temporal, y de igual forma puede suponer la restricción de los derechos tanto para elegir como para ser elegido. Es decir, supone la restricción para ejercer el derecho al voto y para postularse a un cargo de elección popular. En la lámina anterior nos referíamos al proceso de depuración en términos de excluir, suspender y revertir la condición de los ciudadanos en el registro electoral. Desde ese punto de vista,
Hablamos de excluir a los ciudadanos fallecidos, ausentes o presuntamente muertos, a las personas que hayan perdido la nacionalidad y a los electores cuya cédula de identidad haya sido declarada como inhabilitada. Cuando hablamos de revertir, nos referimos a las inscripciones o incorporaciones al registro electoral, las migraciones o reubicaciones de centro de votación, en cuyo caso se determine que fueron realizadas en fraude a la ley. Para finalizar, hablamos de suspensión del registro electoral de aquellas personas declaradas judicialmente entredichas o inhábiles políticamente. Los reclamos son un procedimiento administrativo a través del cual los ciudadanos solicitan la corrección de sus datos de identificación y o condición en el registro electoral. La siguiente tabla muestra las objeciones en el archivo de cedulados del Consejo Nacional Electoral, indicando dos cosas importantes: la habilitación para votar o no, es decir, si la objeción impide o no el derecho al voto. Y lo segundo es el ámbito de aplicación, si corresponde al Consejo Nacional Electoral, al SAINBE o a ambas instituciones. Muchas gracias por su atención.